qué es lo que está pasando en Cuba. Se considera un delito y será juzgado con la fuerza. Y en nuestra opinión, cuál es la causa y también cuáles son las consecuencias de estas protestas de los últimos días. Bueno, señores, hemos visto varios días de protesta en varios lugares del país, en varias provincias, pero hemos visto algo muy interesante que nosotros queremos hacer notar con estas protestas. Como ustedes saben, el 11 de julio, que ha sido un día de rebeldía, el 11 de julio de 2021, pues salieron la mayoría de los municipios de Cuba a la calle, cientos de miles de cubanos se manifestaron, eso terminó en represión y eso terminó en más de 1000 presos políticos, un asesinado porque lo mataron con una bala. Ahora, económicamente, políticamente, socialmente, ¿algo ha cambiado? No. Esto ha sido un tsunami, esto está cada vez peor, es una bomba de tiempo. Cualquier cosa puede ser un detonante para que haya una explosión social, un estallido social, incluso con mucho más potencia que el del 11 de julio pasado. Y ahí lo estamos viendo. Pero ya se está viendo diferente. Primero, vamos a hablar de uno de los detonantes de esta protesta, que fue el apagón que acabó con toda Cuba. Sabemos que fue lo que pasó en Matanzas, el supertanquero. No solamente se había quemado el combustible que tenían en la reserva, que vimos cuánto era importado, cuánto era nacional. Por ahí George le puede poner el link de cuando nosotros hablamos. Nos demoramos un poco y eso nos está funcionando. Estamos esperando para nosotros tener más elementos porque nosotros no somos periodistas. En todo caso, nosotros damos nuestra opinión y nuestra opinión siempre tratamos de comprobarla, de escuchar a otro, de mirar a otro, estudiar, verificar, preguntar a los que llevan más tiempo en esto, preguntar a expertos, entonces atrevernos a dar nuestra opinión porque ya se nos está tomando en serio y porque mucha gente se está acercando a este canal y mucha gente está siguiendo estos videos y entonces, bueno, lo mínimo que uno puede hacer es tomar con responsabilidad y decir la verdad o lo que uno entiende que es la verdad porque es lo que uno comprobó. Acaban de dar unas noticias con muchísimo orgullo que en el Mariel están inaugurando, están abriendo una nueva planta de Suchel. Bueno, y la acaban de inaugurar. Y una de las cosas que más prioridad le dieron fue todo el sistema contra incendio y todo el sistema para apagar un fuego en caso de que pasara. Eso sí lo puede hacer la propiedad privada. Eso sí se podía hacer con el dinero de los extranjeros de Unilever Suchel. Eso no se tenía que hacer en la base del supertanquero. Ahí no tenía que estar. Para eso habían cubanos que se murieran. Como este señor que acaba de morir, que nunca salió del hospital, que fue el chofer de la pipa de combustible que ellos mandaron a sacar combustible de la base de supertanquero en pleno incendio y por supuesto, bueno, cuando explotó él quedó ahí del lado del incendio y el hombre sufrió una quemadura, se llamaba, que en paz descanse, Omar Ravelo. No solo eso, sino que ellos estuvieron durante todo el tiempo que estuvo ingresado desde el accidente hasta que falleció, estuvieron reclamándole a su empresa porque nunca le pagaron el 100% del salario, le pagaron el 70% del salario, que no llegaba a 3,000 pesos, o eran 3,000 y pico de pesos, porque le tenían que pagar por accidente de trabajo, que solo se le paga el 70%. Escuchen esto, un hombre que dio la vida porque unos burócratas, primero porque unos ladrones no pusieron un sistema antiincendio, y segundo porque los bomberos, los que trataron eso, los jefes en ese momento, pues mandaron a ir a buscar el combustible en el medio del fuego, y esta familia se acaba de quedar sin su padre, sin su esposo, sin su hermano, sin su tío, sin su abuelo, toda la familia acaba de perderlo a él por esa irresponsabilidad, pero no solo eso, sino que el Estado o la dictadura no se hizo responsable tampoco con él como trabajador y solo le pagó el 70% de su salario, además de todas las calamidades de estar en un hospital en Cuba sin medicamentos, sin insumos, lavando la sábana, aquello con la infección. Bueno, el señor falleció lamentablemente. Todo eso consecuencia. Pero ahora estamos poniendo por la televisión y por la prensa y por Facebook que hay empresas en Cuba que sí tienen unos sistemas antiincendios y que se lo ponen a Unilever Suchel porque tiene plata, porque tiene billete, porque ese billete hay que ganárselo, el otro había que robárselo y que no importa el que vaya y pierda la vida en ese accidente. Bueno, pues resulta que todo esto ha acomodado una crisis aún mayor en el sistema de generación de energía que ya venía, porque ustedes saben que no tenían ni un 20, un 30% de la capacidad de generar. ¿Por qué? Porque todas las generadoras tenían problemas de mantenimiento, de piezas de repuesto, de comprar nuevas unidades, todo era la presión, el comunismo, llegaremos, produce.
combustible crudo cubano que es malísimo, que echa a perder todas las tuberías, todos los filtros. Bueno, ya todo el mundo sabe. En el medio de todo esto también explota la base de supertanqueros, se quedan sin ese depósito, empiezan a ceder todas esas generadoras, empiezan a salir del sistema. Un especialista que además le agradezco muchísimo, el ingeniero Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano Cubano, pues él me explicó, siendo él un especialista en esto, en la generadora y la distribución de energía a nivel nacional, porque él trabajó eso en Cuba, pues él me explicó y me hizo esta comparación que yo quisiera compartírsela. Bueno, el sistema eléctrico nacional cubano, como es todo estatal y como todas las generadoras responden a una empresa, sea nacional, provincial, como sea, funciona como un río. A ese río le van entrando los caudales de las diferentes generadoras, pero es un río al final. A medida que tú vas sacando la generadora, ese río se va secando. Así que cuando tú tienes solamente un 10, un 15, un 20% del caudal que debe alimentar ese río con energía, se apaga el país porque el río está seco, porque no llega a ningún lugar con la potencia, porque no llega la energía a ningún territorio. Eso fue lo que pasó. No tiene nada que ver con el ciclón, ni tiene que ver con nada. Se secó el río de la energía en Cuba. ¿Por qué? Por su incapacidad de generar. ¿Por qué? Porque prefieren en el 2021 gastar 1.500 millones de dólares en abrir nuevos hoteles o prefieren robarse el crédito que le dio Rusia de 1.200 millones de dólares para producir energía y no hacerlo para el bienestar de los cubanos, que es teniendo una buena generadora y teniendo una buena capacidad para generar energía para que el cubano no siga sufriendo ya que no tiene comida, no tiene medicina, no tiene nada, pues ahora no le importa que tampoco tenga energía. Y ahí sufrieron esto, se la jugaron, entonces viene la protesta. Pero aquí yo quiero llegar a esto de que viene la protesta. Bueno, yo quiero que la gente vea la diferencia de estas últimas protestas con protestas anteriores. Primero, George, ponme ahí cómo las mujeres han tomado el protagonismo y están en la primera línea de la protesta. Yo sé que eso tiene que ver con la valentía de la mujer, yo sé que eso tiene que ver con el desespero de la madre cubana, que no solo no tiene energía, le están picando los mosquitos a ella, sino también a sus hijos, sino también se le están echando a perder los pocos alimentos que tenían para ella y para sus hijos. Yo sé que tiene que ver con esto, pero eso también es un principio para los que lo han estudiado, del manual de la lucha no violenta en toda Europa del Este. Las mujeres se ponían delante porque le crea un conflicto a ese represor que viene como para darle a una mujer. Y las mujeres se ponen delante también, como no sé si ustedes alguna vez han tenido alguna pareja que sea guapa. Yo lo tuve y yo con pareja guapa me decían, espérate, no te metas en el medio porque la mujer prefiere que la pelea no sea entre hombres y ella estar en el medio porque entiende que es una barricada a la represión. Ahí lo están viendo y eso es puro manual de lucha no violenta. Eso no es a lo loco, eso puede ser, digamos que la gente lo hace empíricamente, eso puede ser que la gente lo hace por instinto, pero está respondiendo a un manual de la lucha no violenta y yo aplaudo eso. O sea, detrás de eso ya hay gente que están pensando cómo protestar. Y detrás de eso ya hay un mínimo de cómo nos vamos a organizar. Después vieron cómo interrumpían el paso y las carreteras. Porque no es solo criticar al que está allá. El que está allá no tiene información, el que está allá tiene miedo, el que está allá pone el cuerpo, el que está allá va preso, el que está allá lo matan o le meten preso a su hijo. Es también valorar cuando lo hacen bien. Cerrar carreteras significa, para los que no lo han visto, cerrarle paso a la represión, impedir que se movilicen, pero también es hacerle frente porque le da más fuerza a las demandas porque tú tienes parado una carretera. O sea, cuando ustedes ven esta imagen de esta señora parada en el mismo, sentada, ¿hasta cuándo el pueblo tiene que sufrir? Eso es una madre cubana. Ahí tiene las dos cosas. La mujer está adelante y tiene un cartel cerrando una carretera. Eso sí es organización. Para los que todavía no lo ven, sí ha madurado el pueblo de Cuba y sí está aprendiendo cómo protestar. Sí lo está haciendo. Pero después, si ustedes vieron cómo también tomaba la iniciativa y cuando venían a darle una respuesta, cuando venían a convencer, obligaron a los funcionarios a que salieran a donde ellos estaban para que le dieran respuesta.
Y no cogieron cuento, incluso la palabra, que estamos contentísimos, aunque esto es el argot popular, no vamos a decir que nosotros impusimos la palabra no muela. En todo caso, nosotros la refrescamos, porque eso lo escuchaba yo cuando niño. Pero le decían, no quiero más muela. Dejen de la muela y digan y resuelvan. Lo que queremos es que resuelvan. Y no nos vamos a ir de aquí hasta que no resuelvan. Eso es una posición frontal. Y eso es una posición valiente. No puedan creer, nosotros vamos a seguir estando ahí. Y además, entonces, eso es una yo soy materialista, yo no soy idealista. Yo creo que es lo que debo. Si en 72 horas no han hecho nada, yo tengo que decir que no se hace nada. ¿Ustedes escucharon eso? Yo soy materialista. Yo no soy idealista. Ahí le digo, yo no soy comunista, yo no cojo muela, yo no cojo invento. Eso es una victoria, pues si ustedes no lo ven, es una victoria cultural contra el marxismo cultural que se impone en el mundo entero. Es una señora mayor que además vivió y la criaron en una doctrina. Y ella dijo, yo soy materialista. Yo no soy idealista. A mí no me venga muela. Si en 3 horas no resuelven, yo tengo que decir que esto no se resuelve y que hay problemas. Eso es contra una funcionaria. ¿Por cuánto del mundo 10 años atrás eso lo hacía un pueblo entero o un grupo entero? Sí hay una madurez. Sí hay una madurez y sí está gestando el valor y la organización. Y yo aplaudo a esos cubanos, los valoro, los respeto, los apoyo y les doy todo mi apoyo a lo que están haciendo. Los admiro. Por esa forma de ya actuar, que se ve, que se orquesta, que se piensa, que se reacciona y que están despertando y que lo están diciendo como es y que no están cogiendo cuentos. Ponte otro ejemplo, George. Yo lo que quiero es que me expliquen cómo van a solucionar la electricidad de todo esto con 2 carros. ¿Por qué no cogen el combustible de las patrullas y la ponen en el carro de electricidad? Claro. Aquí, mira, ahora mismo no hay ningún problema. Digan que nosotros vamos a escuchar. Oye, no me dé muela. ¿Por qué no cogen los carros y le ponen a la electricidad a uno? O sea, dame la solución. Ese es otro funcionario. No cogen muela. No, porque yo los escucho. Denme la oportunidad de escucharlos, porque si no, ustedes lo que están es obstaculizando, porque esa es la matriz de opinión que ellos quieren poner, que lo que están protestando, lo que están haciendo es obstaculizando. Claro, para echar a fajar a la misma gente dentro de Cuba. No proteste, que por culpa tuya es que estamos sin luz. No, están sin luz por la dictadura, y están sin luz por los ladrones que se robaron el dinero, y están sin luz porque hacen un hotel en vez de hacer una generadora. Nosotros hemos puesto ejemplo aquí de cuántas generadoras se hubieran hecho con 1.500 millones. En Argentina hicieron 4. Cuesta $300 millones una generadora. 4 generadores hubieran hecho con 1.500 millones que hicieron hoteles que ahora están vacíos. Bueno, la gente lo sabe y la gente se informa y sí funcionan las redes y sí funciona el periodismo alternativo y sí estamos teniendo resultados en lo que hacemos con datos, con ejemplos, con pruebas, no con mentiras ni con chismes, con la realidad. Y ellos lo están asimilando y ellos lo están utilizando como un arma en esas protestas. Ponte otro funcionario también dando ejemplo, George. O dando explicaciones. Las personas quieren las soluciones más cercas y aunque se les dé explicaciones, bueno, han salido a protestar. Yo creo que protestar es un derecho. Pero es un derecho cuando los responsables, el Estado, el gobierno, está dejando de hacer lo que le compete. Pero yo creo que en las condiciones que estamos hablando... Ya, para ahí. Ahí lo tienen. Reconocen que hay derecho a protestar, que eso le tiene que haber pasado por aquí. ¿Por cuánto del mundo con Fidel Castro se reconocía que había derecho a protestar? ¿Por cuánto del mundo al principio de Raúl Castro se reconocía que había derecho a protestar? No, están débiles y han tenido que ceder y tienen presión. Y la gente ya no come cuento, no come muele. La gente se organiza, cierra calle. Las mujeres se ponen delante, los jóvenes se enfrentan a los carros y lo hacen retroceder, descarrilan un tren. Eso está pasando, eso pasó en estos días. Y a eso ellos le tienen miedo. Poniendo barricadas en las vías públicas, utilizando a los niños como barrera, es un delito también, ocultándose el rostro de algunas personas. Pero después de todo esto, que ellos lo pintan con que tienen derecho, y vamos a ver qué pasa, y tranquilo, déjennos trabajar, porque si no dificultan, por supuesto, el sello lo pone Díaz-Canel, entonces Díaz-Canel habla del peso de la ley. De hacer hechos vandálicos, como es cerrar vías, como es tirar piedras contra
lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes que en nuestra sociedad, desde la Constitución y desde el derecho, protegen la estabilidad de la población, protegen la convivencia social adecuada para que haya paz, para que haya armonía, para que entre todos podamos trabajar. Pero hay gente que lamentablemente se han manifestado, son los menos, pero se han manifestado de esa manera y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución que desde el exterior empieza a alentar y empieza a pagar ese comportamiento. Yo creo que la mayoría lo que está haciendo es eso, incorporándose, participando, planteando preocupaciones, proponiendo cosas que se pueden mejorar y eso en conjunto con todas las instituciones. Ok, entonces porque ya ellos dividen. El que protesta, que es bueno, que es revolucionario, lo que está es planteando preocupaciones, pero ese no cierra calle. El que cierra calle, primero le están pagando de afuera, es mercenario. Y responde a una agenda de la CIA, los mercenarios y todo el invento del noticiero nacional. Entonces, porque ellos ya no pueden decir, porque solicitando la ayuda a los Estados Unidos, no la solicitaron el 11 de julio cuando la gente se estaba fajando a palo y cuando había una pandemia que habían muerto miles de cubanos sin atención médica. No, en ese momento no hacía falta. No hacía falta ayuda de los Estados Unidos. Tampoco hacía falta ayuda cuando se estaban quemando los supertanqueros. Estados Unidos la brindó el 11 de julio. Estados Unidos la brindó cuando se estaban quemando los supertanqueros, que en 2 horas llegaba ahí un avión y lo apagaba. No hace falta. Nosotros nos esperamos de México. Nos metemos 4 días cogiendo candela y se murieron no sé cuántos bomberos y se muere este señor, pero no nos hace falta la ayuda. En ese momento no hace falta. Ahora sí hace falta la ayuda de los Estados Unidos. O le mandaron a decir del Departamento de Estado, pide ayuda que ya te la quiero dar. ¿A quién con ese invento? No somos tontos, ni somos tontos le decimos al Departamento de Estado de esta administración, ni somos tontos le decimos a Polanco, la propaganda de Canel y al rey de todos los reyes que es Raúl Castro. Llegó un momento que ya se van a abrir y acaban de aprovechar nuevamente la desgracia del pueblo de Cuba para esta estrategia política del deshielo. Al punto que pagan, porque eso fue pagado. Eso fue pagado, ellos dicen, líderes y organizaciones le pagan al New York Times en una página completa. Eso no puede costar menos de $150,000. Y eso sí lo pagan, y eso sí lo aceptan. Y ahí le pagan y le meten ahí que a Cuba hay que dejarlo y hay que flexibilizar. Bueno, pues es la estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos con la administración Biden-Obama 2.0. La tercera vía, diciéndome a mí, o diciéndonos a nosotros que estuvimos en su oficina, Coco Fariña y yo, diciéndonos la tercera vía, que era que ni era tan cerrado como el presidente Trump, ni tan abierto como el presidente Obama. La tercera vía es la vía de la administración Biden. Bueno, la tercera vía es que en el peor de los momentos, cuando el régimen está más débil, lo van a oxigenar con dinero y con ayuda y quitándolo de la lista de países terroristas. Eso es lo que quieren hacer. Así que llegó el momento, los mandan a pedir ayuda, ellos piden ayuda y activan todo esto. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que no le pueden decir que el imperio yanqui es el que está atacando, es el que va a invadir. Entonces tienen que escoger a los que decimos cuál va a ser el final y escriban lo que ese va a ser el final. No va a haber final pacífico. Se ve no por nosotros, no por la oposición, no por Estados Unidos, por ellos que no lo van a permitir. Cuando más se van a atrever a conceder es a un cambio fraude, que es lo que está fraguándose. Y es lo que verán a los opositores yendo, observadores y instituciones internacionales que ya la crearon y que pertenece a la red y que toda la izquierda internacional y Latinoamérica va a observar, y unas elecciones y un plebiscito y un cambio fraude, todo el mundo junto, la mayoría del régimen, lo que todo el mundo sabe que va a pasar, sin liberar a todos los presos políticos, haciendo el pluripartidismo el que ellos entiendan, los partidos que ellos entiendan que se pueda y los que no, escogiendo ellos la oposición sin desmantelar los órganos represivos, o sea, violando la ley de los Estados Unidos y violando el acuerdo de todo el exilio histórico que está plasmado, cuáles son las condiciones que se tienen que dar antes de hacer ningún tipo de concesión. Ya lo hizo Obama, ¿por qué no lo va a hacer Biden? Y están los mismos en Cuba, lo único que cambió fue que antes era Obama públicamente y ahora es Obama detrás de Biden.
Pues la misma administración. Entonces, lógicamente, ahora no concuerda con que ellos pidan ayuda a los Estados Unidos, porque ya los yanquis le dijeron, pídeme ayuda que no va a pasar nada, pídeme ayuda que ya te la voy a dar. Entonces ahora hay que buscar un conejillo de India, hay que crear a un perfil violento que tiene ejército, submarino, ha creado toda una superestructura que ni Rambo le hace nada. Y haber sido reclutado a través de las redes sociales por cubanos residentes en Estados Unidos. Los organizadores de actos terroristas esperaban con mucho interés cualquier situación en Cuba. Una situación. Manuel Milanés es su presidente. Para hacer dos cosas con dos objetivos. Primero, seguir creando un enemigo externo para que la culpa nunca sea de la dictadura. Y segundo, quitarle el protagonismo a los que en realidad lo tienen, que es el cubano que se cansó, se hartó y está saliendo para la calle a protestar y a exigir sus derechos. La gente lo quiere minimizar y muchos en la oposición tristemente lo quieren minimizar. Porque en su egoísmo y en su ego, pues pretenden que sea solo su iniciativa la que se haga. Yo estoy contentísimo, yo estoy satisfecho, yo estoy orgulloso de estas protestas, porque la gente sabe cómo protestar, tienen una estrategia, están logrando su objetivo y no se dejan confundir. Quieren respuestas claras, lo otro es muela. Y ese es el resultado de lo que ha pasado en estos últimos días. Ya sabemos que el New York Times tenía que ser él. El New York Times es el mismo diario que se le pagó y que se promovió por el Departamento de Estado en aquel momento que atendía a Cuba. El departamento que atendía a Cuba dentro del Departamento de Estado, pues promovió aquella visita de aquel periodista que fue a lavarle la cara a Fidel y a poner a Fidel como un gran héroe que iba a ser el salvador de Cuba y el que iba a acabar con la dictadura de Batista. Ya eso pasó en los años 50. Ya eso pasó en el 58. ¿Por qué no iba a pasar en el 2022 cuando ya está orquestado el cambio fraude y el Obama 2.0 con el deshielo entre la administración Biden y la dictadura castrista? Es lo que viene y es como se orquesta y son las mismas fichas. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En mi caso, y en los que tenemos la postura radical y frontal y no vamos a traicionar, pues vamos a esperar quién se presta para el circo. Ya hemos visto visitas a la Casa Blanca, ya hemos visto reuniones por ahí, ya hemos visto gente pidiendo, porque todo esto, para los que me dijeron paranoico, bullero, gritón, todo esto se ha cuajado después o durante las conversaciones que supuestamente eran para atender temas migratorios. Los puntos finales de todo este desenlace, que lo van a ver, ha sido en esas conversaciones donde se estaba pidiendo un asiento, donde no se podían reunir solos, donde había que ser parte de eso. Bueno, había que ser parte del cambio fraude, había que ser parte de las conversaciones, había que ser parte de esta traición que ya le estamos viendo el desenlace, porque las dos partes, que a ninguna le interesa el bienestar y la libertad del pueblo, ya se pusieron de acuerdo y es un problema de ejecución. ¿Qué es lo que interrumpe esto? Esto interrumpe, primero, la conciencia del pueblo que no va a coger muela ni los Estados Unidos ni de la dictadura y va a salir a protestar, pero también las posturas frontales y las posturas que no van a traicionar, las posturas leales. Y yo, al menos yo, me voy a mantener en esa postura y no me voy a relajar y no voy a ceder y no voy a conceder nada que tenga que ver con mi radioacción. No es que yo pueda hacer algo más. Pero ni voy a permitir que le quiten el protagonismo a los que están dentro de Cuba, ni voy a permitir que nos compren, que nos engañen, que nos manipulen, porque esa es nuestra función, denunciar al traidor, denunciar al manipulador, denunciar al que quiere ser parte de este cambio fraude.